Soy estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional y también soy la representante ante el Consejo Superior de la misma universidad. Pues en primer lugar contarles que la historia de Latinoamérica, digamos, surge también porque en nuestro continente se empiezan a tejer relaciones con más o menos, bueno, en torno a 3 lenguajes. El primero es el portugués, el segundo el español y de alguna manera también el francés. Esto empieza a generar un gentilicio o una forma de diálogo que es sobre todo pues denominada latino, ¿sí? Con diferentes rituales culturales que se pues digamos recogen dada la conquista de otros hemisferios en nuestros territorios, ¿sí? Como por ejemplo la presencia de afrodescendientes en Colombia o en otros lugares de Latinoamérica que empiezan a generar pues otro tipo de culturas. Esta historia, digamos, ha estado muy enriquecida de elementos culturales, como lo decía, pero también de grandes disputas políticas y sociales. Una de las disputas políticas y sociales que ha emprendido Latinoamérica es la disputa por una educación gratuita y que responda realmente a los intereses de las mayorías. Esta disputa por la educación se genera sobre todo porque en Latinoamérica se empieza a discutir sobre el concepto de autonomía universitaria. La autonomía universitaria entendida como la posibilidad de que sean las personas que integran las universidades las que pues manden, construyan o decidan sobre sus propias dinámicas en las universidades. Sobre todo esto, digamos, se recoge en el tan mencionado Manifiesto de Córdoba, el cual genera, digamos, un referente histórico y político para toda Latinoamérica en el que se empieza a recoger insumos para las luchas que se han generado hasta este momento en todas las universidades de Latinoamérica, exigiendo autonomía no solamente en términos de sus propios gobiernos o de sus propias decisiones, sino también en términos financieros y en términos de construcción de investigación o elementos académicos. En Colombia nosotros tenemos una particularidad porque en las universidades como la pedagógica surgen sobre todo pues como en el seno o en la mano de las grandes iglesias o el catolicismo en el país. Y estas iglesias lo que generan es que la forma en la que se imprime tanto el propio gobierno, las dinámicas financieras y las dinámicas de construcción de la academia o de enseñar y aprender, pues respondan a la iglesia. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte del equipo de prensa estudiantil Aula y Palabra. Considero frente al movimiento estudiantil que a pesar de lo que se puede creer en ocasiones de que el movimiento desaparece, esto no, digamos, corresponde a la realidad. El movimiento estudiantil siempre existe y siempre está dentro de las diferentes universidades. ¿Por qué? Porque hasta que no se resuelvan digamos, los problemas estructurales que hay dentro de las universidades públicas y en general los problemas estructurales de la educación, tanto en Colombia como en el continente, no hay posibilidades que las personas y los estudiantes en particular dejemos de resistirnos ante ese tipo de políticas que responden más a unos intereses económicos que son de tipo arbitrarios, por ejemplo, impuestos por el Estado, por los diferentes gobiernos, que se imponen a través de la legislación, que se imponen de diferentes maneras y a los cuales pues los movimientos estudiantiles hacemos resistencia desde diferentes formas. Pues las grandes élites de este país también lo empezaron a disputar porque se dieron cuenta que la educación era una herramienta que permitía controlar, que permitía tener la hegemonía del proyecto político que ellos querían imponer en el país.
Entonces, por un lado, los conservadores definían que la educación tenía que pues servir para hacer continuidad de las lógicas de, digamos, del Señor, de Dios, ¿sí? Que todas las personas fuéramos siervos de ellos y por tanto pues lógicas frente a las formas de gobernar, ¿sí? Que fueran los mismos de siempre, ciertos privilegios, porque igual la iglesia con este tipo de lugares tenía algunos privilegios. Por el otro lado, la iglesia, el Partido Liberal empezó a disputarse que la educación era la que permitía construir hegemonía, construir un tipo de cultura o de ideología para que pues la gente, digamos, fuera hacia el mismo lado, y que esta educación, al ser un servicio de un control político, de una construcción política, tenía que ser por parte del Estado, ¿sí? Digamos que de ahí sale un poco también, ¿sí? Digamos, es un poco hasta contradictorio se podría decir, porque nosotros es lo que defendemos, ¿no? La educación es un deber del Estado, pero pues eso nace desde una lógica liberal, ¿sí? Y nace desde una lógica liberal no porque quieran darnos a nosotros el derecho a educarnos, sino porque ellos querían tener un control político de las formas en las que nosotros pensamos y construimos pues en este país. Obviamente eso no les sale tan bien, ¿no? Porque pues hay una puja, ¿no? Entre los conservadores y liberales, todo el tema del bipartidismo, todo el tema de la sangre que fue tortuosa en este país, el tema pues del 48 con la muerte de Gaitán, donde pues digamos se empieza a generar unas nuevas dinámicas en este país más fuertes de otro tipo de pensamiento. Eso estaba acompañado de diferentes, digamos, no sé, intelectuales, científicos orgánicos, si queremos llamarlos así, o luchadores y luchadoras que han acompañado pues la construcción de nuevas teorías, ¿sí? Como Orlando Farsborda, Camilo Torres Restrepo, el Che Guevara, Policarpa Salavarriete, que igual es de otra generación, pero que igual recoge otro tipo de consignas, ¿sí? Y Frida Kahlo. Bueno, hay varias mujeres y hay varios hombres que, digamos, empezaron a escribir, dibujar, plasmar de diferentes formas, que en Latinoamérica y que en Colombia específicamente pues se podría dar otro tipo de cultura en la construcción de una educación distinta, ¿sí? Donde por ejemplo pues se empieza pues más recientemente a generar propuestas, por ejemplo con Pablo Freire, de una educación para la transformación o liberadora o una educación popular, ¿sí? Esto, por ejemplo, ha sido hitos o han sido propuestas que han recogido los movimientos estudiantiles de la actualidad, inclusive desde que nacen los movimientos estudiantiles, que también pues es una dinámica un poco brusca, porque nacen para hacer contrapeso de grupos estudiantiles que están al servicio de los partidos tradicionales o liberales y conservadores, que intentan unificar nacionalmente una postura para pues permitir que todas las políticas que se quisieran implementar, como de privatización o de, no sé, digamos, poder controlar de maneras bruscas y violentas a la población, pues se pudieran hacer de maneras sencillas. Entonces esto lo que genera es que otra fuerza dentro de lo estudiantil, que hace parte también del movimiento social, empezará a preguntarse pues cómo ubicarse dentro de la esfera estudiantil, pero también ubicarse dentro de la esfera universitaria. Entonces nacen, por ejemplo, casi a la par lo que ahorita conocemos como la OCE, que es la Organización Colombiana de Estudiantes. En ese momento se llamaba el MOIR, así se denominaban en las universidades, y también nace la ASEU, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, que sigue llamándose igual. Consideramos pues que la educación en general debe ser pensada de una manera diferente en todos los niveles de educación y en todos los niveles de las instituciones.
Esa educación diferente no es otra sino una educación que está en función de la sociedad, que los conocimientos que se generen dentro de las aulas, los conocimientos que se generen en la academia deben ser puestos en función de las necesidades reales de la sociedad en la que vivimos, y eso aplica para los diferentes países de Latinoamérica y en sus diferentes particularidades. Hasta que eso no suceda, pues el movimiento estudiantil no va a cesar, porque la manera en la que se impone la educación hoy en día es una educación mercantilizada y es una educación que se pretende únicamente para las funciones del mercado y del, digamos, del mejor postor, y no de lo que realmente están necesitando las comunidades de nuestro país. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que el movimiento estudiantil no es algo permanente, es decir, no tiene constantemente la misma dinámica, sino que se mueve correspondiéndose a las diferentes coyunturas que se pueden dar. Por lo cual entonces tiene unos picos, tiene unos momentos en los que crece, en los que las personas se informan más, se acercan más, y también tiene unos momentos en los que pareciera decaer un poco, en los que los y las estudiantes nos dejamos llevar un poco por las dinámicas que también impone la misma universidad a través de cambios progresivos, que lo que hacen a la larga es ir normalizando determinadas situaciones a las cuales los estudiantes generalmente nos oponemos o históricamente nos hemos opuesto. Cuando esto sucede, pues entonces tanto las administrativas de las universidades como el gobierno son bastante cautelosos, y entonces empiezan a aplicar diferentes medidas de manera progresiva. No lo hacen en un conjunto, sino de manera progresiva, para que se vayan normalizando, y con esto pues las nuevas generaciones las adopten más fácilmente y les parezca que siempre ha sido así. Por lo cual pues es más difícil con las nuevas generaciones, digamos, retomar el trabajo que se ha hecho en el pasado. Por eso creo que ese es un factor clave cuando hablamos de por qué el movimiento pierde dinámica o pierde de pronto el auge en determinados momentos. No es que los problemas hayan desaparecido, ni siquiera es decir que hayan dejado de agudizarse, porque muy por el contrario, lo que vemos en el 2017 es que las disputas que se daban hace 100 años siguen siendo las mismas disputas del presente, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a la autonomía universitaria, en cuanto a la financiación, son las mismas disputas. Eso no ha cambiado, pero las generaciones de universitarios sí hemos cambiado, y eso es lo que ha dificultado un poco que sea, digamos, una batalla de largo alcance, por decirlo de alguna manera. Estas actitudes de arrogancia, de no conversar, de no dialogar, a lo que lleva. No, nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta que es que pensamos honestamente, que refleja la realidad del país. Mire, la amnistía así como está no va a dar ningún resultado.